Bueno, bienvenidos a la cuarta sesión del curso de verano enfocado ahorita a fisiología. En las clases anteriores hemos estado viendo ya el sistema cardíaco, empezamos con el sistema respiratorio. Ahorita vamos a continuar con ese y vamos a ver sobre todo lo que tiene que ver con los volúmenes, con las capacidades, con el proceso de inspiración y expiración, ¿sí? Como tal, la ventilación en su conjunto. Y para la siguiente sesión vamos a ver ahora sí el intercambio gaseoso, que es, digamos, lo más pesadito. ¿Sí? Pero de todas maneras los conceptos que vamos a ver son bastantes en esta sesión. Y ya saben, cualquier duda, cualquier aclaración de lo que vayamos viendo, me van diciendo. A ver, aquí está. Va. Entonces, dentro de la fisiología humana, la respiración tiene una importancia pues más que vital, altamente funcional. De hecho, ya lo empezábamos a ver en este cuadrito que veíamos la semana pasada, con el esclarecimiento de todas las funciones de las celulitas en el pulmón y con las funciones como tal no respiratorias de los pulmoncitos. Además de eso, también ya adelantábamos que las grandes defensas que tiene nuestro sistema respiratorio pues son importantes al momento de realizar prácticamente todas las funciones normales, ¿sí? Si existe alguna alteración de estas celulitas, pues evidentemente íbamos a llegar sobre todo a procesos del tipo infecciosos, ¿sí? Porque como habíamos visto, la mayor parte de las alteraciones que vamos a tener aquí son por componentes externos, ¿sí? Y no solamente bacterianos, también vamos a ver que, y seguramente lo recordarán, que algunos componentes como la atmósfera, la calidad del aire, la humedad del aire, también intervienen en la función respiratoria, sin ser meramente del pulmón las características, o sea, son exógenas al pulmón. Bien, ahora vamos a agregar aquí otras dos funciones importantes no respiratorias de las vías respiratorias y tienen que ver más que nada con la parte metabólica, ¿sí? Entonces, otra función que le vamos a poner aquí el número 4 es la defensa. La defensa, esta ya la vimos. La número 5 es el mantenimiento hídrico. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que el respirar mantiene un balance hídrico? Bueno, si recuerdan sus procesos metabólicos que desarrolla el pulmón con su famosísimo y hermosísimo ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ustedes recordarán que existe algo que se llama respiración celular y la producción del piruvato, ¿no? Todos estos procesitos, uno a uno, sumados, necesitan la liberación de agua, ¿no? ¿Se acuerdan? La liberación de una o dos moléculas de agua por cada ciclo, ¿no? Entonces, el agua en este caso se va perdiendo poco a poco a medida que se realiza la función respiratoria, ¿sí? Por eso también es una parte importante a tomar en cuenta, sobre todo para mantener el estado de balance hídrico, ¿sí? Porque al momento, ahorita no le van a haber mucho caso, mucho sentido, porque las funciones que realiza el cuerpo humano prácticamente pues son inherentes al agua, ¿no? Dices, ¿cómo tiene relación la respiración con el agua? ¿Me voy a ahogar o qué? No. Lo que pasa es que todos nuestros requerimientos vitales necesitan agua, ¿sí? Tanto la producción como la secreción que habíamos analizado en la parte de glándulas en histología. Si se acuerdan, esas celulitas necesitan agua para producir las secreciones, ¿no? Para producir saliva, para producir ácido clorhídrico, para producir lágrimas. Todas esas secreciones necesitan agua. Pero a su vez, las mismas células van a necesitar agua para realizar sus procesos metabólicos, ¿sí? Para llevar a cabo el ciclo de Krebs precisamente. Entonces, gran parte del agua que nosotros ingerimos se ocupa también en el procesamiento del ciclo de Krebs, ¿sí? En la respiración celular precisamente. Y también tiene que ver con la pérdida de esa agua a nivel
en las vías respiratorias, porque esa agua también se va evaporando, ¿sí? El moquito que vamos secretando se evapora. Entonces es una pérdida, digamos, un balance negativo que realiza la función no respiratoria en nuestra vía, pero se debe de tener en cuenta, ¿sí? Y de ahí viene algo que ustedes van a ir analizando poco a poco en su clínica, bueno, ya cuando vayan a ver pacientitos, que se llama pérdidas insensibles de agua, ¿sí? Y esas pérdidas insensibles de agua pues tienen que ver con todos los procesos que ya vimos, los que les acabo de mencionar. Que si producción de saliva, producción de moco, producción de heces, pérdida en las heces, ¿no? La misma orina. También se tiene en consideración en esto una pérdida basal por la respiración. Entonces, ustedes pensarán que no necesitamos tomar agua de ninguna forma, porque pues no se nos ve, no tenemos sed, ¿no? Pero realmente sí necesitamos agua y por eso las necesidades mínimas son de 2.5 a 3 litros según la persona, para reponer esas funciones vitales, muy aparte si hacemos o no ejercicio. Bien, otra cosa que también regula las partes no respiratorias es la función de la regulación de la temperatura corporal. Esta sobre todo al momento de exhalar, ¿sí? Porque acuérdense que entra el airecito por nuestra naricita y va pasando a través de toda la vía respiratoria. Ahora, ¿cómo es que pierde calor? Bueno, acuérdense que los mecanismos, acuérdense de sus clases de física, los mecanismos de transmisión de calor son de diferentes tipos. Por continuación, ¿sí? Por contacto directo, ¿sí? Ustedes ponen su manita en una pared y van a sentir el frío de la pared, pero si dejan su manita pegada allí, la pared se va a poner calientita. Esa es una transmisión de calor por contacto. Otra transmisión de calor es por convección, ¿sí? Porque el aire mueve el calor, o sea, típicamente su ventilador. Eso es una convección, pérdida de calor por convección. Todo el calorcito que tiene su cuerpo se va desprendiendo, se va evaporando gracias a las corrientes de aire que inducen esa pérdida de calor. Bien, y por último la radiación. La forma más fácil de este tipo de radiación es la que emite sobre todo el calor, ¿sí? O también algún tipo de radiación electromagnética que nos ayuda a mantenernos calientitos desde la distancia, como por ejemplo la radiación por los los radiadores precisamente de calor, ¿no? Los que utilizan en los cuneros, o también un tipo de esa radiación pues es la del sol, evidentemente, ¿sí? No es porque toquemos el sol directamente. Recibimos las ondas, los rayos ultravioleta y de diferentes ondas, de diferentes longitudes de onda del sol, y mediante radiación. O sea, las partículas de calor se transmiten en el aire, bueno, en el medio que exista, ¿sí? Porque sabemos que en el espacio no hay aire. Bien, y por último, y la más importante, a ver, vamos a poner aquí. Y la más importante se las voy a poner aquí con grandote. El equilibrio ácido-base. ¿Sí? Y noten esto bien importante porque dice ácido, ¿verdad? Es ácido. Cuando veamos fisiología renal vamos a encontrarnos que hay una dualidad en la función del ácido-base. Ácido en el comportamiento respiratorio y base en la secreción renal. Entonces, estos dos organitos, bueno, y si se acuerdan, la acidosis metabólica, alcalosis metabólica, todos se iban compensando por lo contrario, ¿no? Que si los riñones fallaban, lo compensaban los pulmones. Y al revés, si los pulmones fallan, lo compensan los riñones. En este tipo de alteraciones ácido-base. Y es trascendental sobre todo en los procesos patológicos, ¿sí? Llámese enfermedades metabólicas o llámese enfermedades infecciosas, estos procesos ácido-base son regulados por estos dos importantísimos órganos. ¿Va? Perfecto. Entonces, esas son todas las funciones no respiratorias que hacen nuestros pulmoncitos. Parecieran pocas, parecieran insignificantes, pero si una de ellas se ve alterada, nos compromete la vida, ¿sí? Ustedes habrán analizado y lo vamos a ver que una acidosis metabólica nos puede matar, ¿sí? Siendo solamente un hallazgo, no es o diagnóstico, ¿sí? No es algo que podamos determinar como algo etiológico, ¿sí? Lo que produce la acidosis metabólica puede ser una enfermedad, puede ser una diabetes, puede ser una infección, una pérdida de una deshidratación o lo que quieran, ¿no? Pero esa acidosis nos puede llevar a una pérdida de la vida de manera directa y a veces muy rápida. Bien, perfecto. Entonces,
Bueno, muy, muy extraño también, algo muy raro y es algo interesante de saber, la función anticoagulante del pulmón es relativamente importante porque hay una gran cantidad de mastocitos. Acuérdense, esto lo van a relacionar mucho con el asma, ¿sí? ¿Quién produce la hiperreactividad bronquial en el asma? Pues los mastocitos. Y estos mastocitos son los que secretan algo que se llama heparina. Y con esa heparina pues se lleva a cabo la función anticoagulante en toda la sangre. Bien. Otra que tiene que ver con el mantenimiento también hídrico y sobre todo pues, la pérdida de agua es ¿a dónde está? Aquí está. La secreción de la ECA, ¿sí? Enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Las células endoteliales, ¿sí? La célula endotelial del capilar pulmonar secretan esta enzima. Y esta enzima es la que va a ayudar a convertir la angiotensina. ¿Dónde está mi? No, aquí está. La angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Sí? Vital para el desempeño de la regulación del volumen de líquido extracelular, ¿sí? O sea, la pérdida o la retención de sodio y a su vez de agua. Entonces, mantenimiento hídrico también de manera indirecta. Y por último, la parte un poco menos conocida es la secreción hormonal. Y esta secreción hormonal se refiere a que las sustancias como las prostaglandinas, la serotonina y la acetilcolina, seguramente muchas de estas se les hacen conocidas, son sintetizadas por el tejido pulmonar, ¿sí? Por los neumocitos y también por algunas células endoteliales. Entonces son unas cantidades muy pequeñas a comparación de los órganos que se dedican a secretar estas hormonas, pero están presentes. Entonces, ¿tiene una gran función el pulmón? Claro que sí. Además de respirar, ¿eh? Estas son las funciones no respiratorias. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la parte del continente en el proceso de respiración. ¿Sí? Vamos a analizar que hay dos partes, ¿no? Lo que les mencionaba. El continente, que en este caso sería la pared torácica y la vía respiratoria, y luego las partes internas, que son como tal pues el equivalente al contenido, que en este caso serían los capilares y los alvéolos. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar sobre todo a la parte de la pared y la vía, ya en su función un poquito más a profundidad. Y antes de abordar cada uno de estos, hay que mencionar esto que es muy importante, la circulación de la sangre. ¿Sí? Porque si nos vamos a la anatomía básica que tenemos, nos daríamos un tope cuando sepamos que quien irriga al pulmón no es la arteria pulmonar, ¿sí? Quien libera la sangre del pulmón desoxigenada, del propio pulmón, ¿eh? No estamos hablando de los que irrigan como tal a los alveolos para darles la sangre oxigenada, no los capilares que ellos mismos intercambian sangre. O sea, son estructuras diferentes que van a un diferente sistema pulmonar o bueno, sistema arterial, ¿sí? Entonces aquí lo que nuestra imagen nos quiere decir es que el sistema pulmonar, precisamente la vena y la arteria pulmonar, están relacionados de cierta forma, pero quien va realmente a darle el suplemento oxigenado al parénquima pulmonar van a ser las arterias bronquiales, ¿sí? Entonces, pregunta clásica de examen, ¿cómo se llaman las arterias que dan irrigación propia a los alveolos o al parénquima pulmonar? Pues son las arterias bronquiales. Es una pregunta muy capciosa, ¿no? ¿Quién irriga al pulmón? Pues no lo hacen las arterias pulmonares, ¿verdad? Lo hacen las arterias bronquiales. ¿Qué hacen las arterias pulmonares? Llevan la sangre desoxigenada para que se oxigene. De allí que la sangre que va a salir de los capilares va a ir hacia las venas pulmonares, nótenlo, venas pulmonares,
que van a drenar hacia el lado izquierdo del corazón, ¿sí? A la aurícula izquierda. Esas son las venas pulmonares. Ahora, funcionalmente, ¿verdad? De manera anatómica, esas venas pulmonares pues van a ser las que se les cambia anatómicamente el nombre a arterias pulmonares, ¿sí? Porque acuérdense que se les denomina ahí de diferente manera. Solo que en la fisiología pues es en base a su oxigenación, no en base a su salida o entrada del corazoncito, ¿sí? Que es lo que veíamos en las clases de cardio. Bien, entonces la sangre desoxigenada que llega al pulmón para oxigenarse viene de las arterias pulmonares, ¿sí? Acuérdense de eso. Y la sangre oxigenada que va a pasar a la circulación, ahora sí mayor, porque ahorita estamos en circulación menor, acuérdense, es de las venas pulmonares, bien, que van al ventrículo izquierdo. Entonces ya nada más traspónenlo a la anatomía. Entonces las arterias pulmonares son las que van a llegar hacia el corazoncito para distribuir toda la sangre. Bien, muy bien. Entonces esto es lo que estábamos viendo. La arteria pulmonar va a suministrar la sangre desoxigenada que va a ser bombeada desde el ventrículo derecho a los alvéolos pulmonares. Bien, después de salir del ventrículo derecho, se va a dividir en las ramas izquierda y derecha. ¿Sí? La arteria pulmonar precisamente. Arteria pulmonar. Luego, las ramas que reingresan al pulmón correspondientemente se llaman arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares son las que van a llevar arterias bronquiales, son las que van a llevar la sangre oxigenada al pulmón, para el propio pulmón, no para realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? Muy bien. Luego de que ingresan, forman estas arterias pulmonares, forman un plexo capilar donde ahora sí se va a relacionar con los alvéolos para llevar a cabo el intercambio gaseoso. Bien. Por último, la sangre va a pasar a la circulación de la vena pulmonar y esta va a ir hacia la aurícula izquierda para ser transportada hacia el ventrículo izquierdo y ahora sí a la circulación sistémica. Bien, entonces aquí la clave es: venas pulmonares son las de la circulación menor, bien, y las arterias bronquiales son las que le dan la irrigación al pulmón. Ajá, muy bien. Entonces las arterias bronquiales surgen de la aorta torácica, ¿sí? No salen de la arteria pulmonar, no salen directamente del corazoncito, ni directamente del pulmón, ¿sí? Salen de la aorta descendente y se unen hacia el ilio del pulmoncito. ¿Para qué? Para suministrar la sangre arterial hacia los bronquios y al tejido conectivo, al tejido propio, a los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, ¿sí? A todo el parénquima pulmonar. Y también, por supuesto, a la sangre, a la oxigenación en las partes del tejido conectivo, ¿sí? Para descargar ahí el contenido de oxígeno al propio tejido. Bien. Luego, la sangre venosa, ahora sí, propiamente de la irrigación del pulmón, del bronquio, de las arterias bronquiales, se va a las venas bronquiales. La vena bronquial se va hacia la vena ácigos en el lado derecho y en el izquierdo a la hemiácigos. ¿Sale? ¿Para qué? Para ahora volver otra vez a la circulación venosa sistémica, ¿sí? Y volver a llegar al ventrículo, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y de ahí a las arterias pulmonares. Bien, y de nuevo el ciclo. Entonces, digamos que aquí la arteria bronquial corresponde a parte de la circulación sistémica mayor, ¿sí? La circulación mayor, ¿sale? Y la arteria pulmonar, tanto arteria y vena pulmonar, son de la circulación menor, ¿sí? Traspolándolo con lo que acabábamos de ver en cardiología, ¿sí? Para que no se vayan de lado. Es muy importante dejar en claro esos, porque a medida que vayamos a ver en la siguiente sesión los gradientes alveolocapilares y el intercambio de oxígeno pasivo, la tracitosis y todo eso, vamos a ver que son arterias pulmonares y venas pulmonares las que mantienen una presión del parcial de los gases, ¿no? Las que mantienen una presión que va a determinar el intercambio gaseoso, no las arterias bronquiales, ¿va? Muy bien.
Ahora, todos estos vasos pulmonares, al ser una circulación menor, tienen diferentes características a la de la circulación mayor, por supuesto. Histológicamente son muy parecidas, sin embargo se llegan a diferenciar en el contenido de sus capas celulares. Acuérdense que los vasos sanguíneos tienen tres capas. Una íntima, una muscular y por último una adventicia. ¿De qué va a diferenciarse respecto a la circulación mayor, ¿no? En este caso a la aorta, a las arterias temporales, ¿no? En el caso de los vasos pulmonares, como su principal función es la difusión de los gases, los vasos sanguíneos van a ser mucho más elásticos y más distendibles. ¿Eso qué quiere decir? Que van a poder guardar mucho más volumen sanguíneo sin cambiar su forma y sin tener tantas alteraciones en su fisiología. O sea, son muy elásticos y por lo tanto la capa muscular tiene muchas fibras elásticas de elastina. Bien, ahora el músculo liso en esta capa muscular no va a estar tan desarrollado. ¿Y eso qué quiere decir? Que las celulitas, en lugar de tener las 2, 3 o 4 capas normales que hay en algunas arteriolas en cualquier otra parte del cuerpo, en el pulmón van a ser de 2 a 3 y muy exageradamente 4 capitas de células. Y además, esas celulitas no son tan grandes, ¿sí? Acuérdense que las células musculares lisas son largas y pueden crecer tanto en su anchura como en su longitud, que eran las únicas células que podían realizar también mitosis, ¿no? Entonces, estas celulitas no son muy prominentes y esto les da la facilidad a la misma pared de desarrollar distensibilidad, ¿sí? Del vaso sanguíneo. Y lo que le da, ahorita vamos a ver, una característica que le confiere tener menor presión y sin embargo tener mucho volumen, ¿sí? Por eso es la distensibilidad. Si nosotros tuviéramos mucho volumen, ¿qué esperaríamos? Que la presión también incrementara. Pero al ser un vaso sanguíneo muy elástico, ¿sí? Tener literalmente como si fuera una liguita que podemos estirar, ¿sí? Ese volumen va a ser mucho, pero la presión que va a ejercer no va a ser tanta. ¿Por qué? Porque los que lo contienen, los vasos sanguíneos, son elásticos, ¿sí? Tienen la capacidad de crecer, ¿sí? No son rígidos y si fueran rígidos, evidentemente, esta presión incrementaría, que es lo que precisamente pasa en los casos de hipertensión arterial sistémica o incluso hipertensión pulmonar, ¿sí? Los vasos no son tan elásticos como deberían ser. Bien, perfecto. Ahora, por último, los capilares que vamos a encontrar en la parte de las arterias pulmonares van a ser mucho más delgados que los que se encuentran en cualquier otra parte del organismo. Son muy parecidos, pero son un poco más delgados. ¿Y a qué se refiere esto? Que los neumocitos tipo 1 tienen una relación muy estrecha con los capilares y tienen un espesor ligeramente menor, ¿sí? De ser el 1 micrómetro en cualquier otra parte del organismo de espesor, las celulitas, aquí puede ser hasta menos de 1 micrómetro, o mucho menos de eso, ¿sí? Entonces, esto le permite realizar el proceso de transitosis de los gases de manera más fácil. Bien, perfecto. Y también esto de lo que mencioné aquí. Al tener tanta cantidad de sangre desoxigenada y tanta cantidad de sangre a oxigenar, debe de haber más ramificación capilar en el pulmón, ¿sí? Eso nos quiere decir que, como veíamos en esta imagencita, un alveolo pulmonar puede tener miles de capilares en uno de sus sacos. Bueno, se ha calculado que son 100 hasta 200 capilares, pero los alveolos pulmonares pueden tener un diámetro a veces incrementado de manera normal. Entonces los capilares son muchos alrededor de cada capilar. Y de hecho, cuando ustedes hayan realizado esa disección del pulmoncito, se habrán dado cuenta de que cuando el aire no está presente en el pulmón, el colorcito normal del mismo es incrementado. ¿Por qué? Porque esa trama vascular está incrementada,
¿Qué es lo que pasa si le meten aire? Pues se van distendiendo, se van separando los vasitos y por eso cambia de un color a uno más pálido cuando hay aire. Bien, perfecto. Entonces, miren, lo que les mencionaba, en el parénquima pulmonar, ya en la histología, esto lo dominan seguramente, hay un espacio alveolar, que aquí pues hay aire precisamente, todo esto es aire. Pero también hay otro espacio que se llama capilar, ¿sí? Y aquí va a haber sangre. Va a haber eritrocitos, leucocitos, todo lo que compone la sangre, ¿no? Su plasma. Pero lo importante de esta zona es que hay una zona bien pequeña en la cual se realiza el intercambio gaseoso, ¿sí? Y eso es precisamente entre el neumocito tipo 1 y la célula endotelial. Como pueden ver, la célula endotelial tiene incluso irregularidades en su membrana que la hacen un poco incluso más delgada en ciertos trayectos. Y esas estructuras tienen la facilidad de realizar el transporte de los gases, ¿sí? A través. Eso lo vamos a abordar más adelante. Solamente para que recordemos un poco cómo está constituida esa histología. Y también recuerden que en el intersticio van a estar los nutrientes que llevan las arterias bronquiales. ¿Para qué? Para que las mismas celulitas que están aquí reciban su propio oxígeno. Claro que sí, lo pueden recibir inmediatamente del aire, ¿sí? Pero realmente no están enfocadas a realizar ese tipo de endocitosis, las celulitas. ¿Sí? Las celulitas realizan la endocitosis del oxígeno, bueno, adquieren su oxígeno mediante el intersticio. ¿Sí? Por eso es que hay patrones o por eso es que hay enfermedades que aunque haya aire, nos falta oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque la celulita no es capaz de absorberlo, no es capaz de integrarlo a su membrana plasmática, ¿sí? A pesar de que siempre hay aire en el pulmón. Otra cosa sería que nos ahoguemos, ¿no? Ahí no va a haber oxígeno, no va a haber aire. Hay agua, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas enfermedades donde respiramos, hay cambio de aire, pero no pasa el oxígeno hacia las celulitas y empezamos a sufrir, ¿no? Entonces, bien, los vasos pulmonares tienen una resistencia vascular mucho menor que la de los otros vasos sistémicos, ¿sí? Y miren acá, su resistencia vascular, o sea, el grado de fuerza que pueden oponerse a la sangre, es 10 veces menor. O sea, imagínense, la presión arterial, bueno, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, para que quede bien claro. La presión vascular que existe en un vaso, ¿no? Arterial pongámosle, de la pierna o del brazo, pongámosle, es de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es lo que la sangre le imprime. Y eso va en función a la distensibilidad del vaso sanguíneo. O sea, realmente esas arterias son rígidas. ¿Qué pasa en el sistema pulmonar? Además de que son arterias y capilares, esa distensión se ve disminuida por el mismo tamaño y la elasticidad. Entonces, esa resistencia es muchísimo menor y por lo tanto, la pérdida de la fuerza disminuye. ¿Sí? La pérdida de la presión disminuye. Por lo tanto, las variaciones de presión en el pulmón no van a ser tan radicales como si lo van a ser en la circulación sistémica. ¿Sí? Aquí las presiones van a ser bajas y las vamos a ver ahorita. Bien. Las presiones de la arteria pulmonar y de la capilar son todavía más bajas, ¿sí? Y aquí está. Transporta sangre desoxigenada del corazón hacia los pulmones. Las venas pulmonares transportan sangre oxigenada de los pulmones al corazón, lo que veíamos como la circulación menor, ¿va? O la pequeña circulación, en los libros viejitos mencionan eso. Muy bien, ahora, aquí hay algo bien interesante y que todos los libros mencionan, pero nada más que es un concepto complicado. Cortocircuito, ¿sí? Y nosotros lo habíamos visto en histología como parte de algo que se llama zonas portales, ¿se acuerdan? Esos cortocircuitos, que también se les llama shunts en inglés, que de hecho eso significa cortocircuito, shunts, son el cambio directamente de una sangre oxigenada a una desoxigenada, ¿sí? Donde se mezclan esas sangres de manera normal. Entonces, en el pulmón también es una zona muy importante y una área muy grande de cortocircuitos, ¿sí? Porque los capilares tienen un intercambio inmediatamente de sangre altamente oxigenada a una
altamente desoxigenada de manera directa, ¿sí? Incluso sin pasar por los capilares, que eso es un shunt, ¿sí? Una arteria se conecta con una vena sin haber un capilar, eso es un cortocircuito, ¿bien? Y eso es completamente normal en el pulmón, ¿sí? Muy bien. Ahora, ambos flujos son constantes, ¿sí? Ambos pulmones reciben toda la cantidad de sangre que bombea el ventrículo derecho. Ahora, aproximadamente se menciona que hay 5 litros de sangre que se mueven por minuto en ambos ventrículos. Entonces, imagínense la cantidad de oxígeno que va a pasar por minuto en los pulmones. ¿Sí? Entonces es bastante y por lo tanto vamos a tener que las presiones tienen que ser aquí constantes siempre. ¿Sí? Si las presiones disminuyen o aumentan, lo vamos a resentir de inmediato. ¿Sí? Entonces lo pueden practicar, dejen de respirar 10 segundos y empiezan a sentir las alteraciones, ¿no? Les empieza a picar la cabeza, les duele los ojos, les sienten inquietud, ¿no? Se ponen nerviosos, ansiosos, ¿no? Por no respirar, ¿no? Obviamente hay personas que lo pueden controlar un poco mejor y se entrenan para eso, pero no es normal que no recibamos oxígeno. Bien. Ahora, la presión pulmonar de los vasos sanguíneos, como habíamos visto, además de que son 10 veces, las presiones son 10 veces menores, esto es porque los vasos sanguíneos son más distendibles, ya lo habíamos visto. Y la presión arterial en los vasos sanguíneos pulmonares es conocida como una zona de baja presión. Es la conclusión de lo que acabamos de ver. Entonces miren, la presión en un capilar de un pulmoncito, o sea, prácticamente en las zonas de los alvéolos, es de 7 milímetros de mercurio. Es pequeñísimo. ¿Se acuerdan cuál es la presión arterial normal sistémica? 120 sistólica, 80 diastólica, ¿no? Entonces, imagínense qué parte de esa presión arterial en el pulmón es esto. Pues es prácticamente incluso más de 20 veces, ¿no? Más de 15 veces, perdón. Entonces, con esta presión arterial o presión capilar que existe en los capilares, no es presión arterial, es presión capilar, es suficiente para que se exija ese intercambio gaseoso. O sea, realmente no se necesita mucha presión para el intercambio gaseoso. Ahora, en el capilar, la presión sistólica normalmente es de 25 milímetros de mercurio, la diastólica es de 10 milímetros de mercurio y la presión arterial media en esas zonas de los capilares es de, pulmonares, no capilares. La capilar es esta es pulmonar. ¿Sí? La presión sistólica pulmonar es de 25 milímetros de mercurio, o sea, en la arteria pulmonar. La presión diastólica es de 10 milímetros de mercurio y la presión arterial media es de 15 milímetros de mercurio. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? O sea, ¿para qué me sirve saber esto? Hay estudios que miden la presión que puede haber en un vaso sanguíneo. Y estas mediciones nos sirven para saber si realmente está llegando la presión necesaria para que haya el intercambio gaseoso. Es un método invasivo para medirlo, pero con estos métodos invasivos se determina que es normal y que no. Entonces, según las patologías, estas pruebas se pueden indicar, las vamos a ir viendo, ¿no? Que si la espirometría, la elastografía, ¿no? Y en este caso, estas presiones se miden con unos aparatos especiales exclusivamente para medir presiones y pues se determinaron estas medidas. Entonces, lo que estas presiones nos significan, ya en términos fisiológicos prácticos, es que habiendo una presión sistólica mínima de 25 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar, existe la garantía de que la presión capilar final va a ser la correcta para que haya un intercambio gaseoso. ¿Sí? Ahora, en el caso de los tejidos, ¿sí? El hecho de que haya 120-80 de presión arterial normal, esa presión digamos que nos garantiza que exista una presión correcta de la perfusión de los tejidos, ¿sí? En el caso, aquí está. A nivel sistémico, la presión arterial media mínima para que haya perfusión es de 65 milímetros de mercurio en los tejidos, ¿sí? Llámese cerebro, llámese pulmón, el mero pulmón como tal.
llámese corazoncito, llámese hueso, ¿no? Todas esas presiones, el 65 milímetros de mercurio es lo mínimo que debe ejercer una arteria para garantizar la perfusión en el tejido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la perfusión arterial en la pulmonar, en el pulmón precisamente, es la que nos garantiza un correcto intercambio gaseoso, ¿sí? A nivel de la arteria pulmonar. Bien, entonces, acuérdense que en fisiología respiratoria todo es presiones, entonces 15 milímetros de mercurio es la presión de la arteria pulmonar de manera normal, ¿sí? Cuando debería ser 65, entonces imagínense la diferencia a nivel pulmonar del sistémico. Por eso estábamos viendo que es un lecho de baja presión, ¿sí? Siendo arterias, no son venas. Perfecto. Entonces vamos a ver esta pequeña tablita que les hice. No se ve. Entonces, y esto también tiene que ver mucho con la presión arterial sistémica, pero en el caso del pulmón hay otros dos factores que también intervienen en esa presión pulmonar, ¿sí? La primera es el gasto cardíaco, ¿sí? Entre más gasto cardíaco, la presión pulmonar va a incrementarse. Si disminuye el gasto cardíaco, la presión va a disminuir, ¿sí? Es directamente proporcional. Y esto se va por varios motivos del mismo corazón, o como lo mencionan aquí, de las resistencias periféricas, ¿sí? Que los vasos estén dilatados o contraídos. Ahora, dentro del mismo pulmón, las resistencias vasculares pulmonares, ¿sí? O sea, de las arterias pulmonares, ¿sí? Aquí la presión se ve influida por dos procesos normales que realiza la caja torácica, ¿sí? La inspiración distiende las arterias pulmonares, o sea, digamos, las infla, ¿sí? Las llena, y por lo tanto la presión intratorácica disminuye, ¿sí? Esto va a provocar que las resistencias vasculares vaya disminuyendo y el flujo pulmonar va a aumentar, ¿sí? Entonces aquí tiene mucho que ver sobre todo con la ley de Pusil, ¿no? Entre más se distiende un capilar, o entre más varía el tamaño del capilar, menor va a ser la presión. Sin embargo, el flujo pulmonar va a aumentar, ¿sí? Cuando disminuya el diámetro del vaso, que es lo que sucede cuando inspiramos. O sea que cuando inspiramos, la presión intratorácica aumenta y las presiones pulmonares también aumentan, y con ello aumenta el flujo sanguíneo. O sea, la respiración aumenta las presiones pulmonares. La respiración, y digamos respiración, inspiración. ¿Qué es lo que va a pasar con la expiración? Va a pasar lo contrario, ¿sí? El flujo sanguíneo va a disminuir levemente, ¿sí? Pero de lo que se trata esto es de que se mantenga de manera constante. Bien, perfecto. Ahora vamos con los factores nerviosos. Las resistencias pulmonares se van a ver influidas por el tono vagal y por los nervios simpáticos, ¿sí? Entonces, si tenemos una estimulación simpática, nuestro cuerpo va a tender a realizar el proceso de de activación, ¿sí? Lo de que mencionábamos de lucha y huida. Entonces, ¿qué pasa con el simpático? Es la lucha. Entonces, va a haber una vasoconstricción y las resistencias van a aumentar. ¿Qué es lo que pasa con lo contrario, con la parasimpática? Pues una vasodilatación y la disminución de las resistencias, ¿sí? En este caso, la parasimpática es lo que nos da el nervio vago, ¿sí? Los simpáticos son los de la cadena simpática, precisamente. Y por último, otros factores que tienen que ver con las presiones pulmonares son los químicos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucho dióxido de carbono en nuestros vasos sanguíneos? Va a provocar vasoconstricción, ¿sí? ¿Por qué? Porque falta oxígeno. Entonces esto disminuye la presión intracapilar, ¿sí? Y después en el caso de las pérdidas de oxígeno, llamadas hipoxia, pues la sangre se va a dirigir a los alvéolos de manera más rápida. ¿Para qué? Para intercambiar el gas, ¿sí? Entonces es una manera compensatoria en la cual las presiones se van a ver influidas por la misma presencia o la ausencia de los gases. Entonces,
Si hay poco oxígeno, los vasos sanguíneos se contraen. ¿Para qué? Para aumentar la velocidad de flujo y por lo tanto se lleve a cabo más rápido ese intercambio gaseoso en los pulmones, ¿sí? Y lo pueden comprobar esto también. Van a aguantar la respiración 30 segundos. Los últimos 10 segundos, o sea, el segundo 26, 27, van a sentir que su corazón va más rápido, ¿sí? Incluso van a sentir que les va a reventar, ¿sí? Pueden aguantar la respiración, es un ejercicio, ¿eh? Entonces, pasado los 30 segundos, su corazoncito está bombeando más rápido, rápido, rápido. ¿Para qué? Para tratar de compensar las necesidades fisiológicas de los tejidos, ¿sí? Porque están en hipoxia. Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Las concentraciones de la misma sangre ocasionan vasoconstricción o vasodilatación según su concentración. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el dióxido de carbono o la hipoxemia, ¿sí? La disminución del oxígeno, provoca una vasoconstricción normal en el organismo, ¿sí? Y sobre todo en las venas pulmonares. En el organismo es un poco más difícil, ¿sí? Aquí es la situación un poco más local. De hecho, en el organismo pasa lo contrario, vasodilata, ¿sí? Por eso es que las principales medidas de reanimación al momento de que hay poco oxígeno en la sangre, pues son precisamente los vasodilatadores. Bien, digo los vasoconstrictores, no se les vayan a confundir. Por último, las presiones pulmonares varían según la gravedad y la presión hidrostática. Esto tiene que ver porque las presiones, como habíamos visto, en el pulmón son bajas de por sí. Entonces la misma fuerza de gravedad va a disminuir la presión según los lugares del pulmoncito, ¿sí? Vamos a ver que lo va a dividir en áreas y hay algunas áreas que tienen menos presión y otras que tienen más presión, favoreciendo por supuesto el intercambio gaseoso. Las áreas donde hay todavía menos presión, como por ejemplo los ápices pulmonares, van a tener poca perfusión. Sin embargo, va a haber buena ventilación, o sea, va a pasar mucho aire, pero va a ser un poco difícil que la célula haga el intercambio gaseoso. Y en las zonas más bajas, evidentemente cuando estemos de pie, las zonas basales del pulmoncito van a tener poca ventilación porque pues ya son las partes finales, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con la ventilación? Al tener más presión gravitatoria, esas zonas del pulmón tienen un poco más de ayuda a realizar el intercambio gaseoso. Aumentan la presión, ¿sí? Por lo tanto, la gravedad tiene que ver con esto, ¿sí? Y esto lo han comprobado con a los astronautas, ¿sí? No se lo sacaron de la nada. Y de las personas que realizan mucho el buceo, ¿sí? Al tener una influencia muy baja de la gravedad, sus pulmones se desarrollan de diferente manera, ¿sí? Se perfunden se oxigenan de diferente manera y de ahí se llegaron a estas conclusiones también, se corroboraron las teorías, ¿sí? Y pues es meramente física básica, ¿eh? También eso tiene mucho que ver. Muy bien, y eso es lo que les mencionaba. El flujo sanguíneo es diferente según la parte de la que estemos hablando del pulmón. ¿Por qué? Porque lo que les mencionaba, la gravedad tiene mucho que ver y también la distribución de los capilares, ¿sí? En la área 1, que es la zona apical de ambos pulmones, ¿eh? Aquí no le hagan caso si son 12 lóbulos o 9 lóbulos, aquí no le hagan caso a eso. En las partes apicales de los pulmones, las zonas de contacto con los elementos, ¿sí? Con este caso con el oxígeno y el dióxido de carbono, es la misma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las zonas no tienen un intercambio gaseoso incrementado. ¿Sí? Las zonas pulmonares, al no tener tanta presión en la parte de arriba precisamente, no hay tanta perfusión. O sea, los gases no perforan las membranas. Ya vimos cuáles membranas, endotelial y la membrana capilar o endotelial y la membrana del neumocito tipo 1, ¿sí? Las presiones aquí son bajas o son más bajas de lo normal y por lo tanto los gases no la penetran tan fácilmente, ¿sí? Sí hay intercambio gaseoso, pero en menor cantidad de zonas como la que está abajo, la inferior, la zona 3, donde hay mayor presión y por lo tanto sale más o hay un intercambio más facilitado de los gases, ¿sí? Además de que la zona 3 tiene un área de flujo sanguíneo mucho más continuo.
O sea, por misma gravedad hay más sangre en la parte de abajo, ¿sí? Y en la parte de arriba hay menos sangre. Por lo mismo también la perfusión es todavía menor, ¿sí? Además de la gravedad, que también influye en la cantidad de sangre. Bien. Y la zona de en medio es precisamente zona de es una zona llamada intermitente o zona intermedia, ¿sí? En esta la relación de ventilación y perfusión es normal, ¿sí? O sea, es prácticamente equilibrada. Y esto hay que dejarlo bien en claro. Una cosa es ventilación y otra cosa es perfusión, ¿sí? La ventilación es el movimiento de aire, ¿sí? Las corrientes de aire pasan, ¿sí? La perfusión es el intercambio gaseoso a nivel de las membranas, ¿sí? Del endotelio y de los neumocitos tipo 1, ¿sí? Eso es la perfusión. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en las zonas de arriba? La ventilación es excelente. ¿Por qué? Porque el aire llega de manera inmediata y más rápido. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la perfusión es disminuida. ¿Por qué? Porque además de que hay relativamente menos sangre, menos capilares, también la gravedad tiene que ver ahí con las presiones. Entonces hay menos presión y por lo tanto hay menos perfusión. Bien, ahora todo lo contrario abajo. Hay una ventilación ligeramente disminuida, ¿sí? No es excelente como la parte apical, pero sin embargo es buena, ¿sí? Lo que pasa aquí es que hay mucha sangre, hay muchos capilares y también la presión es más y por lo tanto la, la, el intercambio gaseoso es todavía mejor. Por eso es que en esta zona también se le llama área de flujo de sangre continuo o área de mejor perfusión, ¿sí? Entonces, por lo tanto, las áreas apicales son un poco más débiles en cuanto a su perfusión y por lo tanto en cuanto a su presencia de sangre. Y eso nos lleva a las funciones que estábamos viendo anteriormente, sobre todo de las defensas, ¿sí? Vamos a ver eso, porque también se relaciona mucho con las infecciones. ¿Por qué? Porque al haber menos sangre, al haber menos oxígeno, acuérdense que también hay bacterias, no sé si lo hayan visto, pero hay bacterias que son sensibles al oxígeno, otras que no pueden vivir con oxígeno. Entonces, por lo tanto, las áreas apicales son más sensibles a que haya infecciones. ¿Sí? Y sobre todo de las tipo, ¿cómo se llaman? Micóticas. ¿Sí? O sea, hongos. ¿Sí? Es más fácil que haya hongos en esas partes superiores. ¿Sí? De hecho, son clásicas las presentaciones en las que nos mencionan los libros y que se ven en la clínica realmente. Que si la tuberculosis, que si la aspergilosis, la coccidioidomicosis, tienen por objetivo principal, esas zonas donde hay menos sangre, donde hay menos leucocitos, donde hay menos monocitos que los pueden, digamos, capturar y mantener ahí alineados. Entonces, esas zonas apicales son las más favoritas para que haya este tipo de infecciones. Les digo, no solamente son micóticas, son las más comunes encontrar en esta zona. Sin embargo, también pueden ser bacterianas, ¿sí? Las virales, pues, ni se mencione, ¿sí? También son muy afectadas estas zonas, ¿sí? Y esto se veía mucho también en COVID. Las zonas superiores estaban bien ventiladas, tenían airecito y tenían muy poca invasión, ¿sí? En el caso de destrucción. Y las zonas basales, donde hay más sangre, donde había más celulitas, como el virus afectaba sobre todo a los neumocitos tipo 3, no, tipo 2, los que secretan el factor surfactante, había una lesión de la misma y por lo tanto el tejido se empezaba a descomponer por la misma lesión de las celulitas. Entonces quedaban cicatrices o quedan cicatrices con el cobicho. Eso pasaba en esa zona, en esos tiempos, ¿no? Pero actualmente pues las mismas vacunas fortalecen el sistema y lo reconocen y ya lo pueden detectar y destruir, sin que haya lesiones en el parénquima pulmonar, porque por eso es que hubo tantas víctimas en la primera hora del COVID, porque había destrucción del propio pulmón, ¿sí? Aunque le dieras lo que le dieras, aunque le pusieras el ventilador, el pulmón ya estaba destruido, entonces no se le podía hacer nada. Bien. Perfecto. Entonces, otro esquema más que nos ayuda a comprender esta situación es este que estamos viendo. Entonces, a medida que vamos yéndonos hacia abajo, la presión arterial va incrementando, si se dan cuenta, ¿sí? ¿Se acuerdan que el valor, la presión arterial media era de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Pues prácticamente está aquí, ¿no?
Y si lo notan, es en la zona 2, en la zona intermitente, donde hay una perfusión pues más o menos controlada, ¿no? Donde la presión alveolar es constante, ¿sí? Y la presión venosa también va incrementando a medida que vamos bajando. Bien, entonces las zonas superiores o la zona número 1 tiene muy poca presión, por lo tanto no hay una muy buena perfusión, ¿sí? No hay muy buen intercambio de gases. Sin embargo, pasa mucho aire, por eso es muy buena zona de ventilada, pero pocos gases, ¿bien? Y en la zona de abajo hay mucha presión, ¿sí? Llegan incluso a los 24, 20 milímetros de mercurio en la parte de abajo. Y el intercambio gaseoso es facilitado precisamente por ese incremento de presión de manera normal. Además de que los vasos sanguíneos, en este caso los capilares, son más abundantes en esta zona de la parte basal, de los lóbulos basales de los pulmones, de ambos, ¿eh? No solamente aquí como vemos del izquierdo, también del derecho. Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos con la primera parte de la fisiología respiratoria, que tiene que ver con la perfusión y la ventilación. Ahora vamos a ver cómo se mueve esa caja torácica. Bien, entonces tenemos que la ventilación corresponde a dos movimientos. A la inspiración, que es la introducción de aire a la vía respiratoria, y la expiración, que es la salida de aire en esa vía respiratoria. En la En ambos procesos, ya lo habíamos adelantado, tienen significativamente uso de energía, ¿sí? Porque se necesita contraer músculo para meter aire y también se necesita contraer músculo para sacar aire, pero de manera un poco menos notoria, ¿sí? Entonces, aquí se necesita más aire para qué? Para meter, se necesita más energía para meter aire, ¿sí? Por eso es que se denomina la inspiración como un proceso meramente activo, ¿sí? Y la expiración es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque realmente no necesitamos realizar ningún esfuerzo para sacar el aire. Y llámese esfuerzo la activación muscular, ¿sí? De hecho, de manera normal, pues si no se contraen los músculos, el tórax queda estático, ¿no? Por eso es que la expiración es un proceso pasivo. Y también cuando lo vayan a aplicar, van a ver que la reanimación implica hacer las ventilaciones, ¿no? Meterles con el famosísimo ambú, con la burbujita, ¿no? El aire. Entonces, ¿qué es lo que cuesta más? ¿Que expire la persona o que inspire? Pues evidentemente meter el aire. De hecho, cuesta al tener el contacto con la mascarilla, cuesta meter ese aire. ¿Por qué? Porque se necesita fuerza. Y esa fuerza pues se la da la pared torácica. Bien. Entonces aquí tenemos dos tipos de músculos respiratorios. Los músculos que se involucran con los movimientos y los músculos que no se relacionan tanto con el movimiento, pero sí con el mantenimiento de la caja torácica, ¿sí? Y luego de aquí, de estas divisiones funcionales, también se dividen en principales o primarios y accesorios, ¿sí? Llámese primarios los que tienen un gran tamaño y los que son el responsable de la mayor parte de las respiraciones normales. Y los accesorios son los que tienen su involucramiento cuando se necesita incrementar las necesidades de aire que se ingresan, ¿sí? Por eso son accesorios. Normalmente no se ocupan, ¿sí? A eso se refiere. Los primarios, siempre se ocupan todo el tiempo. Los accesorios solamente en casos de necesidad extra, ¿sí? Si necesitamos sacar aire extra, vamos a necesitar otros músculos. Si necesitamos meter aire extra, pues evidentemente vamos a necesitar otros músculos, ¿sí? Bien. Y esto no solamente en procesos patológicos, ¿no? También en procesos fisiológicos, ¿no? Como por ejemplo en el parto, ¿sí? El llamado pujo, ¿sí? Es una acumulación de presión positiva dentro del abdomen, ¿sí? Se llama maniobra de Valsalva, ¿sí? Literalmente los pujitos es una maniobra de Valsalva. Incrementa la presión intraabdominal, ¿cómo? Haciendo presión con los músculos del diafragma hacia el abdomen, ¿sí? Y también cuando necesitamos correr mucho o cuando necesitamos reponernos,
¿sí? Empezamos a abrir un poquito más la nariz, empezamos a utilizar, mover el cuello, ¿no? Y se utilizan músculos secundarios, entonces, o accesorios. Estos son los que según las necesidades se van a ir necesitando. Digo, ocupando, perdón. Bien, entonces, en la inspiración y en la expiración se ocupan diferentes músculos. Los músculos inspiratorios primarios son los siguientes. Son los intercostales externos y obviamente el principal, el diafragma. ¿Sí? Y aquí menciono un poquito cuáles son los nervios que lo controlan. ¿Por qué? Porque también estos van a responder en casos de lesión nerviosa. ¿Sí? Si los nervios o el origen de estos nervios es a nivel cervical, pues evidentemente la función no va a tener lugar, ¿sí? Por ejemplo, un clásico, ¿no? Que va en su moto sin casco y se vuela la cabeza, ¿no? Se pega fuertemente en el cuello a nivel de la cervical C3, C5. Y obviamente que se rompa un pedacito de la vértebra no tiene ningún significado, pero la lesión dentro de la médula espinal sí va a tener significado. Entonces, si se vuela un pedazo de C3 a C5, el diafragma va a dejar de funcionar, ¿sí? Él va a estar consciente y todo, pero funcionalmente no va a poder mover su diafragma, ni consciente ni conscientemente. Entonces ahí también tiene que ver mucho los primeros auxilios, ¿va? Igual a nivel intercostal, ¿sí? Los intercostales son controlados por los nervios T1 a T11. Entonces una lesión a nivel torácico también puede comprometer los nervios intercostales y los músculos intercostales por consecuencia, y la ventilación se va a ver limitada por esa misma situación. Bien, ahora los músculos accesorios inspiratorios son el esternocleidomastoideo, ¿sí? El cuello, escaleno también del cuello, pero más posterior, un poco más posterior, los serratos anteriores, el músculo elevador de la escápula y los pectorales, sobre todo los pectorales menores, ¿sí? El mayor va hacia el brazo, el menor se va hacia la caja torácica y lo expande, ¿sí? Los pectorales menores. Ahora, lo contrario, para sacar aire de manera forzada, porque como saben, la expiración es pasiva, ¿sí? Sin necesidad de contraer, se saca el aire. Los músculos expiratorios primarios son los intercostales internos, ¿sí? Sobre todo esos. Ustedes saben que hay intercostales internos, medios y externos. Los que tienen mayor función expiratoria son los internos, por su disposición, que van precisamente hacia afuera, no hacia adentro, no en V, ¿sí? Van en M, digamos. ¿Bien? Y los expiratorios accesorios son los músculos abdominales. Sí, esto lo pueden comprobar. Quieren sacar mucho aire de manera rápida, pues aprietan la pancita y listo, sale rápido el aire. Bien. Muy bien. Ahora, hablando sobre como tal la constitución de la pared torácica, la parte superior de la misma tiene algo que se llama opérculo. Un opérculo es literalmente como si fuera una boca, ¿sí? Un ojo, ¿no? Una zona donde entra algo. Y esa zona pues es la parte superior, que está conformada por el esternón, las clavículas y por supuesto medianamente por la escápula en la parte posterior, las primeras costillas y por la parte anterior de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Ahora, el movimiento de este opérculo genera que el diámetro anteroposterior, o sea, de adelante hacia atrás, la pared torácica se mueva, ¿sí? En esta parte superior, el cambio no es hacia los lados, es hacia adelante y hacia atrás, en esta parte de arriba. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la parte de abajo? Ahí sí va a ser diferente. No va a ser tanto anteroposterior, sino lateral o a nivel horizontal, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero. En las primeras costillas superiores, llámese las primeras 6 pares de costillas, el movimiento sobre todo va a ser anteroposterior y mínimamente transversal. O sea, en estas partes el movimiento es mucho más anteroposterior y transversal, y en la parte inferior sobre todo va a ser transversal, ¿sí? En las últimas 12 costillas ya el diámetro no va a incrementar de manera de adelante hacia atrás, antero-posterior, solamente va a incrementar hacia los lados, ¿sí? De manera normal, ¿sí?
Ahora, en el caso de los pacientes que son ya viejitos, ¿sí? De las personas arriba de 60 años, las costillas tienen un cambio radical, ¿eh? No se mantiene su pared torácica tan suavecita como nosotros en este momento la tenemos. En estas personas, y nos va a pasar, las costillas van a perder su capacidad de ser cartílago, ¿sí? Se van a volver hueso. Entonces aquí en las personas mayores, el diámetro que corresponde al transversal de las inferiores, del séptimo a la doceava, ya no se va a remarcar tanto, ¿sí? Por lo tanto, su capacidad de inspiración va a disminuir de manera fisiológica, ¿sí? Por mero envejecimiento, ¿sí? Aunque nunca hayan fumado, aunque nunca hayan tenido cáncer, aunque nunca les haya pasado ninguna fractura, de manera normal los volúmenes van a disminuir por este simple hecho de que hay una pérdida de la elasticidad costal, ¿bien? Y esto es lo que veíamos ya amplificado por un dibujito más bonito, ¿no? Aquí tenemos accesorios, el esternocleido y los escalenos, ¿sí? Aquí los serratos y principales, los intercostales, ¿sí? Que van en esa dirección, si se dan cuenta, es hacia afuera, no hacia adentro, que son los internos, ¿bien? Y en la expiración tenemos a los intercostales internos, ahora sí, que llevan a cabo esa función hacia adentro. Y con eso sale el aire de manera forzada. Les digo, esto no es normal que se active en una expiración normal, solamente la forzada. Bien, y aquí también se intervienen los del abdomen, tanto los oblicuos, transversos, internos y externos, como el recto del abdomen, ¿sí? Con todas sus digitaciones, ¿va? De manera normal. Ahora, el punto clave aquí y el músculo más importante de la respiración, porque es culpable del 95% del volumen que se introduce, es el diafragma, ¿sí? Normalmente el diafragma está constituido por una convexidad en forma de cúpula, o sea que tiene esta forma ante el tórax, ¿sí? Esto es una cúpula. Y esto también es visible en las radiografías, ¿no? Se le llama cúpula diafragmática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta cúpula durante los procesos de inspiración? Pues este mismo se contrae y por lo tanto hace la de fuelle, que es un fuelle, algo que incrementa el diámetro, ¿sí? Entonces, al contraerse, la cúpula se vuelve plana y por lo tanto jala todos los pulmoncitos que están adentro hacia abajo y con eso también incrementa la presión negativa y así puede meterse el aire. ¿Qué es lo que pasa con la expiración? La cúpula vuelve a su estado normal y por lo tanto aquí se vuelve ligeramente positiva esta presión y por lo tanto el aire sale, ¿sí? Literalmente como meter y sacar aire de un globo, ¿sí? Perfecto. Aquí el cambio que se realiza no es transversal, ni horizontal, ni antero-posterior, el cambio es vertical, ¿sí? Esa es la clave con el aplanamiento del diafragma para introducir aire. Perfecto. Entonces, miren, algo que tiene mucho y que se realiza todo el tiempo también es la prevención del colapso pulmonar. Hay factores que nos ayudan a que se colapsen los pulmones y hay factores que nos ayudan a que no se colapsen, ¿sí? Algunos de ellos ya los vimos. Los factores que promueven el colapso pulmonar es la misma propiedad de los tejidos pulmonares, ¿sí? Son tejidos relativamente vacíos. ¿Qué es lo que impide que se colapsen? Pues ahora vamos a ver que son las presiones, ¿sí? En este caso la intrapleural, que ya habíamos analizado, que se ejerce en las paredes, y otra que es el factor surfactante, ¿sí? Que evita que la tensión superficial aumente y por lo tanto colapse, ¿sí? Entonces, otra cosa que incrementa, por supuesto, y a comparación, el colapso pulmonar es la tensión superficial, ¿sí? Entonces, si hay una disminución en la secreción del líquido alveolar, del líquido surfactante, el pulmón va a tender al colapso, ¿sí? Entonces, esas son las fuerzas que están constantemente en equilibrio
para que no haya un colapso pulmonar. Que de hecho lo normal es que el pulmón colapse, ¿sí? Esa es su tendencia normal. ¿Qué es lo que lo evita? Pues el factor surfactante y la presión intrapleural. ¿Qué pasa cuando se mueren las células del factor surfactante? Pues hay colapso. ¿Qué pasa cuando se pierde la presión negativa de la pleura? Pues hay colapso, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos un pequeño gráfico de cómo es que suceden estos procesos, ¿sí? Arriba está un proceso patológico, ¿sí? Este proceso patológico se le llama insuficiencia respiratoria del recién nacido, ¿sí? Antes se le llamaba membrana hialina. Ahorita pues ya le pusieron este nombre un poco más sofisticado, ¿no? Porque lo de membrana hialina es algo complicado, ¿no? ¿Dónde no hay membranas? ¿Qué es hialina? ¿Qué no es hialino? ¿No? Es muy relativo, entonces por eso le quitaron ese nombrecito. Pero pues así es como se le conocía. ¿Qué es lo que pasa en esta membrana hialina o en esta insuficiencia respiratoria del recién nacido? Hay una falla en la producción de ¿qué? De líquido surfactante, ¿sí? Del factorcito surfactante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que al momento de que entre aire en ese recién nacido que no tiene suficiente factor surfactante, este, al no tener tanta cantidad o al no haber incluso este factor surfactante, no va a impedir que la tensión superficial aumente. Digo, disminuya, perdón. Entonces, aquí hay demasiada tensión. Si se dan cuenta, el diámetro está disminuido, ¿sí? Está como si estuviera cerradito. De hecho, estos están colapsados, están cerrados. Aquí le ponen un pequeño espacio para que vean ustedes que hay disminución del flujo. Sin embargo, en el alvéolo, prácticamente el tamaño está disminuido a la mitad, ¿sí? Los estudios han demostrado que el diámetro en estos pulmoncitos es de 25 micrómetros. Lo normal es que sea 50 micrómetros hasta 100 micrómetros. ¿Sí? Entonces, así es como esa pequeña, ese pequeño factor surfactante, insignificante en la teoría, ya en la práctica, pues tiene mucho que ver. Porque ¿qué es lo que le pasa aquí a los chamaquitos cuando nacen con esta deficiencia de factor surfactante? Pues se asfixian literalmente, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen encima a uno de sus hermanitos de 50 años, digamos, ¿no? Por ejemplo, o a sus novios, o a sus primos, o a quien quieran, a una persona de su mismo peso encima de ustedes y traten de respirar con ese peso encima. Entonces, eso es lo que pasa a los bebecitos, ¿sí? No hay una distensión completa de los alvéolos en el mismo interior y por lo tanto se empiezan a ahogar. O bueno, un término más simple, ¿no? Si bueno, imagínense que van a nadar y se les empieza a meter aire en la vía aérea, ¿no? De repente van a sentirse desesperados y van a empezar a toser. Pero ahora imagínense que ustedes no pudieran controlar el aire, el agua que entra a sus pulmones, van a sentirse ahogados, ¿no? Van a empezar a toser. Eso es lo que tiene un bebecito cuando tienen membrana hialina, ¿sí? Todavía tienen líquido dentro, entonces se están ahogando literalmente por la presencia de ese líquido y por la ausencia del aire. Entonces, esto ya lo habíamos también analizado en histología, pero para que lo recuerden, es un complejo lipoproteico, ¿sí? Es prácticamente más lípido que proteico, ¿sí? 75% es lípido. Fosfolípidos, el principal es la dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿sí? También hay otro como el dipalmitoil fosfatidil inositol, ¿sí? Pero el principal es la colina, ¿bien? Otros que se encuentran también en este factor surfactante son triglicéridos y fosfatidilglicerol, o sea, prácticamente grasas si se dan cuenta, ¿sí? Lípidos, ¿sí? Como literalmente si tuvieran una capita de aceite como las cadenas de las bicicletas, ¿sí? Entonces, las proteínas aquí lo que hacen es mantener ese factor lipídico en completa unión y manteniendo cierta presión sobre las mismas. Por lo tanto, con esto se forma una membrana hidrofílica hacia las células e hidrofóbica hacia las otras células que están enfrente, ¿sí? O sea, esto no es, el surfactante no es parte de la membrana, sino una inserción en la membrana, ¿sí?
Entonces la hidrofílica se queda en esta parte y la hidrofóbica se queda en esta parte. ¿Para qué? Para que al momento de que se junte con la otra celulita, al momento de la expiración, estas cargas negativas se repelan y por lo tanto la presión, bueno, la fuerza, la tensión superficial, o sea, la fuerza que ejerce la superficie por los mismos líquidos, disminuya, ¿sí? Y por eso ya no hay colapso, ¿sí? Ya no se queda cerradito ese alveolo, se libera, se deja despegado, ¿bien? Y también se menciona que hay iones de calcio. Perfecto, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? Creo que son conceptos hasta ahorita sencillos, ahorita viene lo pesado. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cualquiera? Perfecto, qué bueno que todo claro. Les digo, todos estos procesos fisiológicos son muy complejos y difíciles de entender si lo abordan desde una perspectiva no guiada, ¿sí? Porque igual cuando me pasó de estudiante, hay demasiadas cosas que estudiar, hay muchos conceptos y luego si, pues desgraciadamente los docentes aquí sí tienen mucho que ver. Si el docente no te lo explica de una manera sencilla y de manera ordenada, evidentemente te vas a perder, ¿sí? Y hacerlo de una forma autodidacta, compromete mucho tu tiempo, porque sí son procesos complejos de entender. Bien, entonces hasta aquí todo bien. Ya vimos la caja torácica, ya vimos las presiones que existen, ya vimos incluso la irrigación, ¿no? ¿Qué es lo que sigue ahora? Vamos a empezar a abordar ahora sí los meros conceptos de presiones respiratorias y algunos volúmenes para que cuando lleguemos a la siguiente sesión ya sepamos de qué trata esto y, y el intercambio gaseoso se comprenda muy rápido. ¿Va? Muy bien. Ay, ay, ay. Bien. Entonces, ahora tenemos aquí diferentes presiones en el pulmón, ¿sí? Unas presiones van a ser pleurales, como ya habíamos visto, son negativas, o también se llaman estas presiones intratorácicas, ¿sí? Entonces, son sinónimos. Algunos libros lo mencionan como presión intratorácica, ¿sí? Pero en pocas palabras, esa presión intratorácica es intrapleural, ¿bien? Ahora, hay otra presión que es, digamos, la más importante en lo que tiene que ver con la perfusión. O sea, que tiene que ver con el intercambio. Y esta es la intraalveolar o intrapulmonar. ¿Bien? Esa es la que rige la perfusión. La que rige la pleural, sobre todo, es la ventilatoria. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta relación ventilación-perfusión? Pues ahí tienen, ¿sí? ¿Quién las regula? ¿Quién regula la ventilación? Pues las presiones pleurales o intratorácicas. ¿Quién regula las presiones de perfusión? ¿Sí? Las intraalveolares o intrapulmonares, ¿sí? Y les menciono estos dos conceptos de cada una porque en los libros ya de patología, ¿sí? De reanimación, de ACLS, de BLS, de pediatría, mencionan presión intratorácica. Pues sí, ¿qué es eso, no? Yo nomás me sé la presión intrapleural. Ah, pues son lo mismo, ¿no? O la presión intraalveolar. Uy, pero ¿cuál es esa, no? Yo pensé que solamente había presiones negativas y positivas. ¿Cuál es la intraalveolar? Ah, pues es la intrapulmonar, ¿sí? Entonces, nada complicado, ¿sí? Muy bien. Entonces, para comprender esto, vamos a ver que la presión intrapleural es la presión que existe entre la cavidad pleural y la víscera como tal, o sea, la cavidad torácica. Por eso también se llama presión intratorácica, ¿sí? Es la presión que ejerce el mismo tórax sobre el tejido pulmonar, ¿sí? Sobre el pulmón. Y esto nos lleva hacia la membrana pleural, ¿sí? Esta presión normalmente se llama, ya en términos coloquiales, se llama presión atmosférica, solamente que en nuestro caso, pues no le podemos llamar presión atmosférica en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque no estamos en una atmósfera, ¿sí? Entonces, esta condición de presiones intrapleurales,
van a ser equivalentes o van a tratar de compensar esa presión atmosférica, ¿sí? Porque como sabemos, las presiones en diferentes sistemas tienden a equilibrarse, ¿sí? Afuera y adentro. ¿Qué es lo que los mantiene, digamos, en diferente composición? Pues las presiones y las fuerzas que ejercemos. Bien, ahora, la cavidad pleural está conformada, como ya habíamos visto, por una pleura visceral y una pleura parietal. Bien, entonces la parte visceral, la que está pegadita al pulmón, secreta un líquido y la parte parietal, la que está pegada al tórax, absorbe ese líquido. Entonces, ese mismo intercambio de secreción, absorción, ayuda también a mantener una presión intrapleural, ¿sí? Independientemente de la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, lo que nos ayuda a mantener esa presión intrapleural es la absorción y la secreción, ¿sí? Secreción por parte de la visceral y absorción por parte de la parietal. Y así literalmente es como si ellas mismas estuvieran chupando, ¿no? Una saca y otra mete, ¿sí? Entonces eso es la presión intrapleural. Este gráfico está muy bonito porque nos ayuda a ver cómo varía la presión intrapleural, o bueno, la presión pulmonar también, a medida que vamos respirando y, bueno, inspirando y exhalando, ¿sí? Entonces miren, aquí de este lado está delimitada la presión. Normalmente esta presión tiende a cero. Esa presión que tiende a cero es igual a los 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es el equivalente a una atmósfera. ¿Sí? Para que más o menos lo tengan en consideración. Entonces, cuando inspiramos, si se dan cuenta, la presión se hace mucho más negativa. ¿Sí? Tanto la alveolar como la pleural, ¿sí? Tanto como la pulmonar como la torácica disminuyen su presión, ¿sí? O sea, son más negativos, ¿sí? Hacen un efecto de succión. O sea, literalmente es lo que hacemos, ¿no? Succionamos que aire, muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando sacamos el aire? Va a ser todo lo contrario. La presión va a incrementarse hacia positivo y de hecho se vuelve ligeramente positivo cuando exhalamos en nuestro mayor punto, ¿no? Ambas presiones, tanto la pulmonar como la pleural. Solo que como podemos ver, la presión pleural es mucho más negativa que la pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la principal causa, bueno, la presión pleural o la presión torácica es la principal fuerza que nos ayuda a mantener ese tipo de succión pasiva, ¿sí? Acuérdense que es pasiva. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más negativa aquí. A medida que vamos inspirando, metemos aire y se vuelve mucho más negativa. ¿Sí? Hasta -6. Y después, cuando expiramos, se vuelve ligeramente menos negativa, o sea, más positiva. ¿Sí? Y cuando inspiramos, se vuelve a repetir el ciclo. ¿Sí? Entonces, ambas presiones son negativas, solamente que la presión intratorácica o intrapleural es mucho más negativa respecto a la pulmonar, ¿sí? Necesita menos presión la pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Entonces, miren, es en relación a lo que estábamos viendo anteriormente. La presión intrapleural es negativa al final de la inspiración normal. O sea, cuando sacamos todo el aire es de -6 milímetros de mercurio. Cuando sacamos todo el aire es de -2 milímetros de mercurio. O sea, si se dieron cuenta, incrementó, se volvió un poco más positiva, ¿sí? Cuando sacamos el aire, se hace más positiva esa presión. Y literal, aquí asuman las presiones con un simple esfuerzo, ¿no? Si inflamos el globo, si soplamos, el soplar es una presión positiva. Ahora, si sacamos aire del globo, sin tomar en cuenta que se autoexpulsa, si jalamos aire de ese globo, es una presión negativa. Lo mismo va a pasar a nivel pulmonar, ¿sí? Las presiones negativas son de succión y las presiones positivas son de impulso, ¿sí? Son de soplido, digámoslo, ¿va? Muy bien. Y si lo traspolamos ahora a las presiones atmosféricas, los -6 milímetros de mercurio
a nivel atmosférico corresponderían a 754 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, realmente una presión atmosférica la mantenemos, solo que en este caso, pues lo vamos a tratar de mantener más negativo que la presión atmosférica, ¿va? Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros hacemos una inspiración forzada? O sea, literal, hacemos nuestro mindfulness y metemos más airecito a nuestro pulmón de lo que realmente necesitamos. A eso se le llama inspiración forzada, ¿sí? Meten mucho aire en poco tiempo, ¿sí? Entonces, en esa inspiración forzada, activamos más músculos, se activan más fibras del diafragma y metemos más aire y por lo tanto la presión intrapleural es mucho más negativa de lo normal, ¿sí? Por eso incluso ustedes se pueden llegar a sentir mareados si hacen muchas respiraciones profundas, ¿sí? Bien, ahora, expiración forzada, lo que les mencionaba como el pujito, ¿no? Los pujos, ¿sí? Saquen el aire fuerte, con mucha fuerza, ¿sí? Soplando incluso, ¿no? A eso se le llama maniobra de Valsalva. A la anterior se le llama maniobra de Müller, ¿sí? Esta maniobra de Valsalva es una expiración tan fuerte, tan intensa, que las presiones se vuelven positivas, imagínense. De estar en menos 70 milímetros de mercurio, pasan a más 50 milímetros de mercurio. O sea, pasan más de 100 milímetros de mercurio de diferencia. Y por lo tanto, este tipo de ventilaciones favorecen mucho a los cambios de frecuencia cardíaca y de presión arterial, ¿eh? Sí. Entonces, de hecho son varias de estos fundamentos los que justifican algunas de las maniobras que se realizan en reanimación precisamente, ¿va? Y también que tienen que ver con los nervios, ¿no? Nunca han visto, nunca les han dicho o han visto en las series que cuando una persona empieza con crisis de ansiedad, con ataques de pánico, que empiecen a respirar en una bolsa para que se relajen, pues tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque se disminuye la frecuencia cardíaca, se disminuye la presión arterial con este tipo de maniobras. Bien, solamente con pura fisiología, ¿eh? Ni siquiera hemos visto patología. Muy bien, sale. Ahora, ya vimos la presión intrapleural, o sea, la torácica. Ahora vamos con la otra presión, la presión intraalveolar. Esta es la que nos va a interesar en el proceso de hematosis. Bien, la presión intraalveolar es la que se genera cuando entra el aire a través de las vías respiratorias hacia los alveolos. Por eso se llama intraalveolar. Y habíamos visto que también se llama pulmonar. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa durante la inspiración? La presión intraalveolar se vuelve más negativa de lo normal, ¿sí? Por lo que el aire va a ingresar a los alveolos, ¿sí? Entonces, en nuestro pulmoncito, ¿sí? En los alveolos hay una presión determinada, ¿sí? Para que pueda ingresar más aire, esa presión debe ser más negativa, ¿sí? O sea, literalmente tenemos que succionar más. Eso es lo que pasa o eso es lo que hace nuestro diafragma. Literalmente succiona más aire para que haya introducción de aire. Ahora lo contrario, la presión intraalveolar al momento de la expiración se vuelve positiva, ¿sí? Y así el aire es expulsado. Bien, lo que mencionábamos muy parecido lo que mencionábamos en nuestro gráfico, ¿sí? Lo mismo, exactamente, ¿va? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta presión intraalveolar? Esta es la que nos va a ayudar al intercambio de gases entre el aire y la sangre, ¿sí? Porque estas son las que nos van a dar esas presiones parciales que van a modificar la velocidad a la que entra y a la que sale ese oxígeno, ¿sí? Muy bien. Al igual que la presión intrapleural, la presión intraalveolar también varía según la inspiración. Lo normal es que en la inspiración esta presión sea negativa, ¿sí? Ligeramente negativa. No tanto como la pleural, ¿sí? Pero sí es ligeramente negativa. Menos 1 milímetro de mercurio, ¿sí? Esta es la presión en el alveolo, ¿eh? En el alveolo, ¿va? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes sacan el aire, ¿no? Les quedamos que en la expiración las presiones se vuelven ligeramente positivas. ¿Por qué? Porque literal es como si estuviéramos soplando, ¿no? Entonces, los soplidos son positivos. Tenemos 1 milímetro de mercurio positivo. Bien. Ahora, al final de la inspiración y la expiración, digamos en el momento en que no metemos ni sacamos aire, esa presión
es la misma que la atmosférica. Ese es nuestro punto de equilibrio. ¿Sí? Cuando terminamos de inspirar y de expirar. En ese intermedio del ciclo. Bien. Ahora, con las mismas maniobras anteriores. En la maniobra de Müller, donde hacemos una inspiración profunda, la presión se vuelve mucho más negativa, menos de 80 milímetros de mercurio. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta presión intraalveolar cuando pujamos, ¿no? Cuando lo sacamos con fuerza, ¿no? Con la maniobra de Valsalva? Incrementa hasta más 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces todavía aquí en la presión intraalveolar los cambios de presión son mucho más notorios, más remarcados a comparación de la pleural. Aquí tenemos más de 180 milímetros de mercurio de diferencia. En la anterior eran 120, 110, ¿no? Entonces, a pesar de que aquí las presiones intraalveolares son más negativas, los cambios de la presión son más incrementados. ¿Por qué? Porque aquí va a haber aire. ¿Sí? Aquí va a haber aire en movimiento. En la pleura no va a haber aire en movimiento. ¿Qué es lo que va a haber en movimiento? El parénquima pulmonar. ¿Sí? Entonces aquí hay una variación mayor. ¿Por qué? Porque metemos más o menos aire. Y de aquí, mucho de esto que estamos viendo, se relaciona con la ventilación mecánica. Tenemos que saber esto para saber cuánto aire meterle y cuánto aire sacarle a un paciente en ventilación mecánica. Todo eso se programa en la computadora. Bien. Muy bien. Por último, tenemos una presión meramente del propio pulmón. ¿Sí? No del alveolo, no de la pleura, del propio pulmón. ¿A qué nos referimos con esto? A los propios neumocitos. ¿Sí? Los neumocitos y su intersticio, aquí el tejido conectivo que está ahí. El propio tejido, ¿va? No el aire del alveolo. Esa es la presión intraalveolar, ¿va? Esta presión transpulmonar es la diferencia entre la presión intraalveolar y la intrapleural. ¿Sí? O sea, se restan estas presiones y la que queda en medio es la presión que ejercen los pulmoncitos de manera normal, ¿sí? La que ellos tienen de manera propia. Y esta nos va a dar una característica muy importante del pulmoncito. Es la distensibilidad, ¿sí? Que es precisamente la capacidad de los pulmones de expandirse. ¿Sí? La extensibilidad define también los cambios de presión. Entonces, ahora vayamos a remontar esas hermosas clases de histología, donde veíamos que hay fibras de colágeno, que hay tejido conectivo, que hay ¿qué más hay? Fibroblastos, ¿no? Y imagínense que normalmente en nuestro pulmoncito hay fibras de colágeno, ¿no? Unas poquitas, ¿no? Y hay muchas fibras de elastina. Estas estructuras son las que le dan la distensibilidad al pulmón. Ahora imagínense, y les pregunto ahora sí para que me contesten, ¿qué pasará si cambiamos esas fibras elásticas, las empezamos a reemplazar por tejido conectivo denso, ¿no? Muchas fibras de colágeno. ¿Qué va a pasar con esa distensibilidad? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué pasa si cambiamos la composición elástica de nuestro pulmoncito normal por algo más rígido que es la colágena? ¿La distensibilidad va a disminuir? Exactamente, exactamente. Sí, es muy sencillo. O sea, si el pulmón se hace duro, no se va a expandir tan fácilmente, ¿no? Y al contrario, si tenemos demasiada secreción, no sé, de fibras de elastina, si se hace demasiado blandito, el pulmón se va a distender demasiado, ¿no? Entonces debe haber un equilibrio. Esto es la distensibilidad, ¿sí? La capacidad que tiene el propio pulmón de expandirse. Y eso se va hacia las composiciones tanto de las células como del tejido conectivo propio. Entonces, muy bien. Muy bien. Esto también se traspola hacia el alveolo y a la pleura, ¿sí? Porque ellos también son tejidos. Acuérdense que el alveolo es neumocitos tipo 1 y la pleura son, ¿se acuerdan que era? Era tejido conectivo denso irregular o mesotelio, o sea, también son epitelios. Entonces, estos también tienen su propio grado de distensibilidad.
y tienen su importancia al momento de que ahora sí vamos a ver las variaciones que hay a medida que entra o sale el aire. Entonces la distensibilidad de los pulmones y del tórax es de 130 mililitros sobre 1 centímetro de presión de agua, ¿sí? 1 centímetro cúbico de agua. Entonces, 1 centímetro cúbico que va a pasar de agua nos va a mover 130 mililitros de aire en el pulmón, o bueno, del volumen intraalveolar en este caso, ¿sí? Muy bien. Entonces, si aumenta la presión, o bueno, si aumenta el volumen en el alveolo, la presión va a aumentar. Eso es lo que nos quiere decir, ¿sí? Si metemos más aire, más presión. O al revés, si tenemos mucha presión, evidentemente vamos a tener mucho aire. Y en la pleura, la presión la distensibilidad es ligeramente menor. ¿Por qué? Porque está pegada al tórax. Si se dan cuenta, es de 100 mililitros por centímetro de agua. Entonces se mueve mucha menos presión, ¿sí? La distensibilidad es mucho menor. Esto nos explica por qué cuando tenemos una menor movilidad de la caja torácica, pues las presiones van a ser todavía menores, ¿sí? O en este caso, van a ser más difíciles de superar. ¿Por qué? Porque la expansión es diferente. Muy bien. Y miren, esto es lo que estábamos viendo ahora juntándolo. ¿Qué es lo que pasa con la expiración y con la inspiración? El volumen va incrementando, ¿no? En la inspiración, el volumen incrementa poco a poco a través del cambio de la presión. Entonces, bueno, en este caso es presión negativa. En la presión negativa pico y en el volumen pico tenemos el mayor grado de distensibilidad del pulmón, ¿sí? Y al contrario, cuando tenemos la menor presión intrapleural y el volumen pulmonar, también tenemos el punto de expiración con la mayor distensibilidad. Esto quiere decir que hay un equilibrio entre cuando metemos aire y lo sacamos, hay un punto máximo de distensibilidad. Lo normal es que lleguemos a en el momento de inspirar y luego regresemos a cero al momento de expirar, ¿sí? Entonces es un ciclo, empieza de acá y termina para acá, ¿sí? Es la vueltita como tal, ¿sí? Esa es una figura, digamos, normal. Pero ¿qué pasará cuando tenemos una presión intrapleural mucho menor con un volumen comprometido? Entonces vamos a ver una alteración en esta gráfica y por lo tanto la perfusión va a ser anormal, ¿sí? Entonces todo esto tiene mucho que ver con presiones y volumen. Entonces a mayor presión, mayor volumen. A menor presión, menor volumen, ¿sí? Y estas todas son resultado de las mismas capacidades que tienen los pulmoncitos. Evidentemente los volúmenes van a ser diferentes en cada persona, ¿sí? Y también lo que sí no va a variar va a ser las presiones, ¿sí? Las presiones sí se van a mantener constantes en todas las personas porque esas son meramente del mismo tejido, acuérdense, ¿sí? De la pleura, ¿sí? La densidad de las células de una persona a otra no va a variar prácticamente nada, somos humanos, ¿no? Lo que sí va a variar es el tamaño del organismo o de la célula en este caso. Eso sí es lo que va a variar un poquito los volúmenes. Bien, perfecto. Y de este lado vamos a tener otra gráfica que nos explica cómo es que la presión intrapleural se modifica según los volúmenes, ¿sí? Entonces, lo normal es que tengamos un volumen de 5 litros, como habíamos mencionado anteriormente, y una presión intrapleural aproximadamente de menos 20, menos 30, menos 25 promedio, ¿no? Lo habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la presión intrapleural aumenta, ¿no? Tengamos en este caso fibrosis, ¿no? La presión está aumentada. El volumen evidentemente va a ser menor. ¿Por qué? Porque esa capacidad pleural está comprometida y no permite una buena distensibilidad. Y ahora lo contrario, lo que les mencionaba, ¿qué es lo que pasa cuando hay un exceso de movilidad en el pulmón? ¿Sí? Pues es lo que pasa en los enfisematosos, ¿sí? Entra mucho aire, ¿sí?
con una presión prácticamente a la misma, ¿no? A la misma, la 25, entra mucho más aire. Aquí el problema es que aunque haya más aire, no hay mejor ventilación ni perfusión, ¿sí? Entonces a eso le vamos a llamar enfisema. Tiene mucho que ver sobre todo con ya meramente alteraciones del propio pulmón, ¿sí? No tanto de la caja torácica como estamos viendo acá. Bien, perfecto. Y aquí vamos a llegar a un término bien bonito que mencionan prácticamente cualquiera de los libros que ustedes puedan leer de fisiología, ¿sí? Algo que se llama compliance. Compliance, o también llamado distensibilidad. Es lo mismo, ¿no? Solamente que al momento de traducirlo se escucha más chido, compliance, ¿no? Como lo del shunt, ¿no? Lo mencionan tal cual porque pues se escucha más sofisticado, pero la traducción pues es distensibilidad pulmonar. Entonces, hay dos tipos de distensibilidad, la estática y la dinámica, ¿sí? La estática se mide cuando la presión y el volumen, bueno, se miden cuando no se respira, ¿sí? O sea, es digamos, nuestra presión, nuestra distensibilidad pulmonar sin respirar, ¿sí? Tanto sin expirar ni inspirar, ¿bien? O sea, es cuando no movemos nada. Normalmente, en condiciones normales, es prácticamente tendiendo a cero, ¿no? Y la compliance dinámica o la distensibilidad pulmonar dinámica es durante la respiración, ¿sí? De manera normal, como mencionamos acá, las diferencias entre la estática y la dinámica no son tan incrementadas, ¿sí? Prácticamente son iguales, de 0 a 1 y ya. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos las alteraciones que habíamos visto? ¿Sí? Cuando hay rigidez pulmonar o fibrosis, o cuando la distensibilidad aumenta, como el caso ¿cómo se llamaba? Del enfisema, ¿sí? Evidentemente, la distensibilidad pulmonar se va a ver muy, muy diferenciada, ¿sí? De tener 0 a estática a una en respiración de 3, ¿no? De 4, por decir un ejemplo, ¿no? A esto se refiere, ¿sí? El compliance dinámico por lo general tiende a equilibrarse en una persona sana. Pero ¿qué es lo que pasa cuando cualquiera de los componentes, sea la caja torácica, sea el pulmoncito, sea la cantidad de aire que hay en el ambiente, se ve modificada? Pues evidentemente el compliance se va a ver, o la distensibilidad se va a ver afectada. Bien. Entonces, miren, aquí tenemos algunos ejemplos de cuando ese compliance, o bueno, se traduce como cumplimiento, o nosotros sabemos que es distensibilidad, se ve modificado. ¿Sale? Cuando, cuando la distensibilidad aumenta, la condición patológica característica es el enfisema. ¿Sí? Que normalmente se da pues por condiciones de vejez, ¿no? Que de hecho algunos factores ambientales producen enfisema, ¿no? El hecho de estar mucho tiempo expuesto al humo del tabaco, al humo de leña, ¿sí? De carbón, produce también algo que se llama EPOC a la larga, pero en pocas palabras, enfisema es el atrapamiento aéreo, ¿sí? O el exceso de aire en la vía respiratoria, en el alveolo. Ahora lo contrario, la disminución del compliance o de la distensibilidad pues va a disminuir esta presencia de aire en la vía. Por ejemplo, en alteraciones de la caja torácica, ¿no? La sifosis y la escoliosis. ¿Qué es lo que pasa con el tórax? En lugar de tener un movimiento normal, este tórax está chueco, literalmente bien chueco. Y por lo tanto la respiración va a ser inadecuada y la distensibilidad va a estar comprometida. Bien. Otra cosa es la fibrosis, lo que habíamos visto. La fibrosis de la pleura. ¿Sí? Estamos hablando ahorita del compliance. Se toma en cuenta todos los cambios, tanto de la pleura como de la caja torácica como del alveolo. Bien, entonces, perdón, ¿qué es lo que pasa cuando la inflamación ocurre en la pleura? Pues esta se vuelve rígida y por lo tanto la presión intrapleural va a ser ligeramente más positiva en lugar de ser negativa y por lo tanto la ventilación y la perfusión va a ser diferente, va a disminuir. Bien.
Ahora, ¿qué pasa cuando hay parálisis de los músculos respiratorios? ¿Sí? Imagínense que el diafragma deja de contraerse. Entonces, ¿cómo va a respirar? ¿Sí? Esto sobre todo pasa en alteraciones de la motoneurona, ¿no? O alteraciones musculares, como las enfermedades de Guillain-Barré, o lo contrario, la miastenia gravis, o ¿cómo se llama la otra? La enfermedad de Duchenne, donde tienen parálisis progresiva de los músculos. Entonces ahí evidentemente no está mal ni el alveolo, no está mal ni la presión intrapleural. ¿Qué es lo que pasa? Ahora la caja torácica está funcionando mal, no se mueven los musculitos, ¿sí? No generan ese vacío. ¿Qué es lo que pasa ahora con el derrame pleural? El derrame pleural es edema prácticamente, edema pulmonar. O, mejor dicho, también a veces la presencia en la pleura de líquido anormal, que puede ser pues normalmente sangre o pus o trasudado, ¿no? Meramente suero. Y entonces ese derrame pleural va a incrementar la presión, lo va a hacer menos negativo, o sea, más positivo, y por lo tanto va a entrar menos aire. Porque literalmente, en lugar de haber aire ocupando ese espacio, va a haber un líquido. Y ese va a ser presencia de masa, ¿sí? Toda masa tiene un volumen. Disminuye la distensibilidad. Y ahora lo contrario. En los hidrotórax, los hemotórax, el piotórax, como ya habíamos visto en la sesión anterior, pues también va a disminuir la capacidad de distenderse del tórax, del parénquima. ¿Por qué? Porque hace efecto de masa, ¿sí? O sea, literalmente, neumotórax vamos a tener aire en la pleura y pues va a tener presión positiva, ¿sí? Entonces, en lugar de tratar de succionar, este, vamos a, digamos, desde adentro, nos están soplando. O sea, imagínense, no vamos a poder meter mucho aire. Hidrotórax tenemos agua. Hemotórax tenemos sangre en la cavidad pleural. Piotórax tenemos pus. Entonces todo ese efecto disminuye el volumen de la cavidad torácica y por lo tanto la distensibilidad. Entonces, son, digamos, conceptos demasiado potenciados en su nombre, ¿no? De que lo hacen complicado, pero si lo ponemos en términos prácticos, es sencillamente si en la cavidad torácica tenemos otra cosa que no sea vacío, en el caso de la pleura, si tenemos aire, agua, sangre, pues evidentemente no vamos a poder respirar bien, ¿sí? Si nuestros alvéolos, en lugar de tener airecito, van a tener agua, pues no vamos a respirar bien. Si ahora los capilares, en lugar de ser flexibles, se vuelven duros y no hay intercambio gaseoso, ventilamos bien, sí, metemos aire, pero no va a ingresar el oxígeno a los vasos sanguíneos porque no se pueden distender bien, no pasa el aire de manera normal. Otras, pues ya es otra perspectiva, ¿no? Y todo esto es distensibilidad. Muy bien, esto ya lo habíamos visto, lo de la curva de la presión y volumen. A mayor presión, mayor volumen, a menor volumen, menor presión. Ahora, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ah, perdón. Vamos a ver por lo de la cortada de audio. Profe, Sí, dime. ¿me escucha? Sí, escucho. Este, lo del derrame pleural también tiene relación cuando hay coágulos en los pulmones, cuando se forman, o ahí qué sucede. Mm, cuando hay, se llama coagulación intravascular diseminada o trombosis venosa profunda o trombosis pulmonar. En esos casos, lo que pasa allí es una pérdida de la presión por por el, ¿cómo se le llama? Por el taponamiento de una arteria, en este caso, o una vena. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La sangre se empieza a encharcar, literalmente, se empieza a quedar bloqueada. Y si es una arteria la que se queda bloqueada, evidentemente va a haber un compromiso a nivel pulmonar. Esto a la larga hace que el pulmoncito empiece a morir. ¿Y qué pasa si el músculo, bueno, qué pasa si los alvéolos empiezan a morir? ¿Qué pasa si los neumocitos tipo 2 empiezan a morir? El alvéolo revienta, ¿no? O se muere. Y eso es lo que hace que haya una pérdida de la continuidad, o sea, literalmente
el alvéolo se rompe un pedacito y por ahí empieza a fugar sangre. Entonces, normalmente la trombosis pulmonar ocasiona este tipo de derrames que son de sangre, ¿sí? Normalmente, ¿sí? A veces es al revés. Existe primero un derrame pleural, cualquiera que sea la causa. Lo más común que causa derrame pleural son infecciones, sobre todo, o golpes, traumas en el tórax, ¿sí? O ya muy extremo también las personas que tienen alteraciones renales también hacen derrame pleural muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no hay presión hidrostática en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, esos vasos sanguíneos van sacando, en este caso agua, en el caso de los renales, en el caso de las trombosis, sacan sangre o también empiezan a liberar agua de manera patológica. Entonces hay muchas condiciones y las fisiopatologías son diferentes. Pero es por eso, por una pérdida de la integridad del pulmoncito, lo que ocasiona el derrame pleural. Normalmente también lo que ocasiona derrame pleural es la acumulación del líquido que va a trasudarse, ¿sí? Y lo que les digo, lo que más causa derrame pleural son infecciones. De allí alteraciones renales y de allí meramente alteraciones cardíacas. También, las cardíacas también tienen mucho que ver. Y todos se imaginarán por qué, ¿no? ¿Quién regula la presión arterial en los pulmones? Pues el corazón, ¿sí? Va, muy bien. Bueno, entonces vemos esto y ya lo dejamos en los primeros volúmenes. Al momento de que nosotros estudiamos al pulmoncito y en sus funciones normales, necesitábamos, antes de que se establecieran estos conceptos, necesitábamos una manera de medirlos, ¿sí? Y esto se hizo mediante las pruebas determinadas de función pulmonar, ¿sí? Las pruebas de función pulmonar. Esta es la clásica espirometría, ¿no? O ya en otros países la pletismografía, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Tratar de medir la cantidad de aire que ingresa al organismo, a los pulmones, y de ahí ir variando cuando hay una inspiración y cuando hay una expiración, ¿sí? Cuánto aire hay afuera, cuánto aire hay adentro, y adentro cuánto aire se saca, cuánto aire se queda y cuál es el aire normalcito que va variando, ¿no? Eso son las pruebas de función pulmonar, los que determinan volúmenes estáticos, ¿sí? O los volúmenes que siempre están en determinado momento. Entonces, estos volúmenes son 4. Ay, no se mueve. Son el volumen tidal, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, ¿sí? Ahora, ustedes también habrán estudiado o leído en los libros que existen otras cosas también que se llaman capacidades, ¿no? Capacidad vital, capacidad expiratoria forzada, ¿no? Bla, bla, bla. Ahorita las vamos a ver. Pero son conceptos diferentes, ¿sí? Lo primero es establecer que son volúmenes pulmonares aquellos que son constantes en un pulmón, ¿sí? El volumen tidal es el volumen también llamado corriente, ¿no? El volumen que entra y sale siempre, todo el tiempo, ¿sí? De manera, digamos, tranquila, ¿no? Estamos sentaditos, estamos dormidos. Es el volumen que siempre se está en movimiento. Normalmente es de 500 mililitros, ¿sí? Entra y sale en 500 mililitros todo el tiempo, ¿va? Ahora, el siguiente volumen es el que se llama volumen de reserva inspiratorio. Este es el que se puede aumentar cuando hacemos una inspiración normal, ¿sí? O sea, que cuando respiramos normalmente metemos poquito aire, pero cuando realizamos una inspiración más o menos forzada, es la capacidad, o bueno, es el volumen que metemos de manera forzada, ¿sí? Entonces son 3.3 mililitros, ¿sí? Es el volumen de inspiración total, la máxima cantidad que podríamos meter a nuestros pulmones. Bien, ahora tenemos el volumen de reserva expiratorio. Este volumen es aquel que queda cuando expiramos con fuerza. O sea, prácticamente este volumen sale cuando hacemos una valsalva, ¿no?
Es todo ese aire que sacamos. Ese es el volumen de reserva expiratorio. Cuando forzamos la salida del aire. Bien, normalmente es de 1 litro. Y por último, hay un volumen que es el que los pulmones no pueden sacar nunca, ¿sí? Porque ese es el que mantiene como tal el tono pulmonar, ¿sí? Que no, o sea, no lo podemos vaciar, solamente lo podríamos sacar si realmente lo absorbiéramos, ¿sí? A eso me refiero. O sea, es el volumen que queda por la mera estructura de la vía aérea. Este es el volumen residual, que es aproximadamente 1200 mililitros, ¿sí? Gracias a este volumen residual, la sangre se puede oxigenar de manera constante, aún sin haber inspiración ni expiración, ¿sí? O sea, literalmente cuando contenemos la respiración, es el volumen, este volumen de residuo es el que nos permite mantener una función normal en apnea total, ¿sí? O sea, es un volumen que nunca podemos sacar y que se queda ahí en las vías respiratorias, ¿sale? Muy bien, entonces... Y ahora sí, vamos a ver que en base a estos volúmenes hay diferentes capacidades pulmonares. Entonces, vamos a dejar esta sesión hasta acá. Y ustedes díganme, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo no quedó claro? Díganme. Para que ya puedan ir a cenar, ya puedan descansar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? Pau, Rebe, Vale, ¿dudas? Va, muy bien. Entonces vamos a dejar esta sesión hasta acá y nos estaremos viendo el viernes. Ah, y ahora sí, quédense pendientes en la plataforma para que vayan viendo las clases extra de los temas de cardio que faltaron. ¿Va? Muy bien, entonces cuídense mucho, nos estamos viendo la siguiente sesión.